cordial saludo, estimados amigos de la Fundación Libros y Artes. En esta ocasión nos acompaña desde la ciudad de Medellín el sacerdote y escritor Mario Restrepo Botero. Bienvenidos. Mario Restrepo es un sacerdote salesiano, aficionado además del apostolado que ejerzo a la lectura, escritura, todo lo que tiene que ver con la literatura. Estudié filosofía y letras en la Universidad Bolivariana. Estuve en Roma estudiando comunicación social 3 años en la Universidad Salesiana de allá de Roma. Estudié teología en la Universidad Javeriana. He dirigido varios colegios salesianos, como el Colegio de Cartagena en 2 ocasiones, el Colegio Salesiano del Sufragio en Medellín, el Instituto San Juan Bosco de Cali y el Colegio San Roque de Barranquilla. Dedico mi tiempo a mi labor pastoral, espiritual y al mismo tiempo a leer y escribir. Esta actividad realmente nunca la suspendo porque eso hace parte de mi vida y hace parte también de mis aficiones. La canción me expande el corazón porque, bueno, me hace sentir la esencia de mi idiosincrasia, la esencia de mi tierra, que quiero mucho y, bueno, que me ha dado la cuna, todo lo que, las cosas bonitas que tengo en la vida. Entonces, esa canción realmente me pone hasta nostálgico. Esta bonita. Cuando uno hace de la literatura una vivencia, se va convirtiendo en aventura. Cuando a mí me propusieron unos alumnos de Cartagena que recopilara los apuntes que yo les daba en mis clases de literatura, me pareció interesante la idea y al comienzo pensé como en hacer una síntesis de esos textos, pero dije yo, no vale la pena porque hay mucho texto de literatura. Entonces se me ocurrió, también pensando un poquito en el mundo de Sofía, aunque este tiene una dirección distinta, pero tal vez pensando en eso, se me ocurrió escribir en forma de aventura, es decir, de salir de Cartagena con el grupo de mis alumnos, volando con la imaginación como aves, como gaviotas, tirándonos desde la muralla y emprendiendo vuelo hasta la primera meta que tuvimos, que fue Grecia, la cuna de toda la cultura y además la cuna de la literatura épica en la Ilíada y la Odisea. Entonces, ya cuando emprendimos vuelo y llegamos a Grecia, ya se me fueron ocurriendo otras formas de dar la clase, de llegar a los muchachos en tal forma que no fuera yo el profesor únicamente, sino que los personajes que íbamos a estudiar fueran los que también nos narraran su aventura, su experiencia literaria, y que los mismos muchachos dialogaran, intercambiaran ideas con los autores. Por eso al comienzo se me ocurrió, cuando traigo una síntesis de lo que fue la literatura griega, se me ocurrió que las estatuas que encontrábamos tenían vida y hablaban y, bueno, decían quiénes eran, recibían preguntas de los muchachos, pero se me ocurrió encontrarme con Homero en una calle de Atenas
cantando como el ciego que era. Bueno, y de ahí para adelante, todo lo que se me iba ocurriendo lo iba plasmando, porque yo desde el comienzo no planeé toda la obra tal como se va desarrollando, sino que a medida que iba avanzando se me iban ocurriendo otras cosas. Por ejemplo, cuando traje la síntesis de la literatura latina, se me ocurrió que de las ruinas podían brotar unos espectros que eran los escritores y comunicarnos con ellos. Y así, cada vez se me van ocurriendo cosas. No es que yo haya planeado ya exactamente tal cual, sino que, bueno, se me van ocurriendo cosas y eso es bonito porque es como la espontaneidad. Y esas cosas que se me ocurren, yo las pongo en manos, en boca de los muchachos. Ellos dicen, por ejemplo, ¿por qué no hacemos tal cosa? Entonces, ese es como el hilo narrativo que he ido empleando en esta aventura y que cada vez se me hace más interesante y, y me abre más perspectivas, porque digo yo, no puedo repetirme mucho con lo que ya hice antes en los otros tomos, por ejemplo, ahora en el de la novela. Bueno, es realmente una aventura. Para mí ha sido un gusto, es como revivir, porque es que todavía me falta mucho, me falta la mitad de la obra, pero bueno, eso me va dando entusiasmo y me va haciendo como vivir. Bueno, no, yo empecé escribiendo cuento, pero después leyendo los diarios de Kafka, por ejemplo, leyendo el Diario del Alma de Juan 23, leyendo un libro que fue famoso cuando yo era más o menos adolescente que llamaba Amor Diario de Daniel, de Michel Quast. Leyendo todo eso, se me ocurrió a mí también, se me ocurrió escribir mis diarios en una forma que empezó, dijéramos, muy elemental, narrando más o menos lo que iba viviendo y al mismo tiempo introduciendo algunas creaciones literarias que se me ocurrían, algunos poemas, algunos pequeñísimos relatos. Y bueno, yo seguí escribiendo como con regularidad todos los años. Y además de eso los iba pasando a máquina, no todavía en computador porque no existía, pero sí a máquina. No folletos, y alguien o bastante gente, incluidos profesores, me dijeron que por qué no publicaba eso. A mí me daba pena, porque yo dije, bueno, publicar un diario no es como tan fácil porque tiene que desnudarse totalmente. Pero yo le mandé algunas copias a algunas personas que no eran salesianos, por ejemplo a Lila, que tú conoces, Lila María. Entonces, pidiéndole la opinión, que si una persona que no era ni religioso ni había sido alumno mío, podía leer eso con cierto interés. Ella me escribió y me dijo que le había encantado y que ojalá lo publicara. Eso me animó a mí a publicar el primer tomo de Camino. Lo llamé De Camino, desde el comienzo se me ocurrió el nombre. Y con ese ánimo empecé a publicar los otros tomos por periodos de mi vida. El primer tomo incluye mi vida desde que estaba estudiando filosofía hasta cuando me ordené de sacerdote. El segundo lo publiqué desde cuando llegué como novato sacerdote a Cartagena hasta cuando salí de Cartagena. Fueron 12 años. Es tal vez el tiempo más largo de camino. Luego, como realmente en Roma, cuando estuve en Roma escribí mucho, entonces publiqué el tercer tomo
con la experiencia de Roma y de toda mi vivencia en Europa. Es tal vez el tomo que más me gusta. Luego escribí un cuarto tomo cuando regresé a Medellín, desde mi estadía en el sufragio hasta el término de mis años de animador de pastoral juvenil. Y el último tomo lo publiqué con mi experiencia, que fue muy rica, en Cali y en Barranquilla. Ese tomo me gusta mucho porque ahí tengo mucho de literatura, tengo muchos comentarios de autores, personajes que mueren, no solamente escritores, sino artistas, como por ejemplo Michael Jackson, artistas por el estilo, está Fanny Mickey, bueno, y bueno, hasta ahí voy. El otro tomo, quién sabe cuándo saldrá. Yo tengo ya más o menos, lo tengo escrito a mano, pero como este proyecto de la aventura me ha ocupado tanto, no he tenido tiempo de pasarlo a limpio ni nada, pero ese va a ser el sexto tomo. Mi experiencia, voy a incluir la experiencia desde cuando estuve aquí en Medellín de secretario hasta los últimos 6 años en Cartagena. Si yo he tratado de entregarle tantas cosas a mis alumnos, ¿por qué no les voy a entregar también lo que tengo adentro? Ellos también merecen conocer mi interior. Entonces, con base en eso y también pensando mucho en Marcel Proust, en la búsqueda del tiempo perdido, sobre todo en el último tomo, El tiempo recuperado, yo dije, no, yo tengo que recuperar mis años, no puedo dejar que mis años se vayan. Entonces, con todos esos criterios me dio por escribir esos diarios que, bueno, quién sabe qué valor tengan, pero por lo menos para mí son muy significativos porque me hacen regresar continuamente a las historias de mi vida. Inclusive yo escribo muchas cosas de la infancia para que no se me vaya tampoco la infancia como recuerdos. Saint-Exupéry es uno de mis héroes, es uno de mis ídolos, por decir así, en literatura. Y cuando en el filosofado recién llegado hubo un concurso de cuento infantil, yo escribí una bobada, pero les llamó la atención y rifaron un libro entre los que habíamos participado, que no habíamos ganado, y tuve la fortuna de ganarme yo ese libro. Y ese libro era nada menos que El Principito. Yo no lo había conocido jamás ni lo había oído hablar. Tanto que yo pensé, un libro infantil, ¿qué interés va a tener? Pero un gran amigo mío, el que me inició a mí en la literatura, David Jiménez Paneso, me dijo, hombre, este es un tesoro, léelo y verás cómo te va a gustar. Yo efectivamente lo leí y quedé encantado. Bueno, yo seguí leyendo otras obras de Saint-Exupéry porque me interesó mucho el autor. Leí Vuelo de Noche, leí Correo del Sur, Tierra de Hombres y naturalmente releí El Principito y hasta escribí cosas sobre El Principito porque a mí me sedujo desde el comienzo el autor.